leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Es una continuación de lo que compartí la otra vez, de volver al primer amor, ¿no? Es algo que me quedó afuera de esa palabra, que el Señor todavía me sigue inquietando. Juan, capítulo 17. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Voy a leer todo entero porque es muy rico esto, ¿no? Dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, son los nervios. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Quería leerlo en todo porque es lindo, ¿no? Leer la palabra juntos. En algunos lugares, estuvimos hablando estos días, es tan difícil siquiera conseguir una Biblia, ¿no? Y es un privilegio poder leer. Y me gusta este capítulo que empieza diciendo que es una oración de Jesús por sus discípulos. No es por cualquiera, es por sus discípulos. Y un discípulo, ¿se acuerdan, no? Hay una diferencia entre un discípulo y un creyente. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Un creyente es alguien que cree, pero un discípulo es uno que sigue, que está más comprometido. Un creyente es aquel que cree, por ahí viene a la iglesia, por ahí canta, por ahí
no sé, ora, después se va y el domingo a la mañana de nuevo se acuerda de Jesús y vuelve. Un discípulo no, un discípulo es aquel que sigue, que hace lo que Jesús hace, ¿no? ¿Cuántos son de acá discípulos de Jesús? ¿Sí? ¿Muchos? ¿Pocos? Bueno, esta oración también es para ustedes. Jesús oró por ustedes acá. Y hay una frase que me gusta mucho, que se repite un par de veces, como 3 o 4 veces. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguna frase que se repita? ¿Cómo? Que no somos del mundo, sí, está bien. Otra, que sean uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno. ¿Y qué es? Yo les pregunto, ¿qué es que seamos uno? ¿Qué les parece que es? Estar en unidad. Llorar con el que llora, gozarse con el que se goza. Bien. ¿Qué más? Depender unos de otros. Estar en un mismo espíritu. ¿Qué más? Actuar en conjunto. Armonía. Bien, el otro día nos juntábamos con 2 o 3 varones y Carlitos nos compartía algo del Salmo que dice, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Habla de estar en armonía. Pero yo también lo veo desde otro punto de vista, porque dice, Padre, que sean uno, como tú y yo, no, perdón, como tú y yo somos uno, ¿no? Y está hablando de la armonía, pero también está diciendo, Padre, esa relación que nosotros tenemos, que ellos también la tengan con vos. Padre, así como nosotros dos somos uno, que ellos sean uno con vos. Esa misma relación de intimidad que yo tengo con vos, esa misma relación que tenemos, esa misma unidad que yo tengo con el Padre, que Jesús tiene con el Padre, bueno, ahora quiero que mis discípulos también tengan esa misma unidad con el Padre. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que tengan esa misma relación que nosotros tenemos, que estén unidos. Por eso dice en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Padre, que ellos puedan conocernos a nosotros, así como nosotros nos conocemos. ¿Se puede tener esa misma relación que Jesús tenía con el Padre? ¿Se puede tener? ¿Es posible? Y sí, acá Jesús está diciendo, ustedes pueden tener esto mismo que yo tengo, también es para ustedes. Busquen al Señor, busquen esa relación, busquen esa intimidad, busquen su presencia. Y me gusta a mí porque Jesús, si se fijan en los evangelios, Jesús cada vez que podía, se separaba y se iba con el Padre. Buscaba esos momentos de intimidad, buscaba esos momentos de estar en su presencia. Necesitaba estar con papá, lo necesitaba. Y vemos que dice que la Biblia se apartaba y se iba a orar y lo dejaba a los discípulos orando y dice, bueno, quédense orando que yo ahora vengo. Y volvía y estaban todos durmiendo la siesta o se estaban peleando, no sé, cualquier cosa hacían. Pero él necesitaba irse y orar y estar con su padre. Y necesitaba ir a chequear, no sé, a descargar las actualizaciones, ¿no? Como hacen algunos en el celular. Necesitaba estar en conexión con el Padre. Y dice, ustedes necesitan hacer lo mismo, ustedes pueden hacer lo mismo. Y él necesitaba apartarse y orar y estar en intimidad. ¿Vieron? ¿Alguno vio la serie de Chosen? Es una serie de Jesús, ¿no? Con sus discípulos y en varios capítulos, por un capítulo entero, Jesús ni aparece. Y todos le dicen, che, Jesús, ¿dónde está? No, ni idea, desapareció. Y sí iba 2 o 3 días, ¿no? Y nos muestra ahí cómo Jesús necesitaba apartarse y decir, bueno, necesito estar con mi papá. Después vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero ahora necesito buscar su presencia, buscar su persona, buscar su voluntad. Y Jesús hacía eso, ¿no? Se iba y oraba. Mi papá terrenal, de acá de la tierra,
que es pastor, ¿no? Él es pastor en Buenos Aires y varias veces en alguna de sus predicaciones dijo una frase que a mí me gustó mucho, dice, Jesús oraba para no orar, ¿no? Oraba para no orar. ¿Qué quiere decir esto? Que él necesitaba tener sus momentos de oración, momentos de intimidad, momentos de buscar al Padre, de buscar su presencia, de estar con Él. ¿Para qué? Para que después, cuando afrontaba una situación o cuando tenía que actuar, no se ponía a orar, directamente actuaba, ejecutaba, decía algo. ¿Por qué? Porque ya había orado antes, ya había buscado antes la presencia del papá. En un momento Jesús está en el monte teniendo una experiencia con Pedro, Juan y Jacobo y se les aparece Moisés y Elías y bueno, ahí toda una cosa ahí media gloriosa y cuando bajan están el resto de sus discípulos y se había juntado mucha gente. Y había un nene que estaba endemoniado y no le podían sacar el demonio, no lo podían liberar. Viene Jesús, lo libera, así en un momento y ya está. Y los discípulos hicieron, y dicen, pero maestro, ¿cómo hiciste esto? No, nosotros no pudimos. Oramos, hicimos de todo, reprendimos, pero no pasó nada. Y Jesús le dice, lo que pasa es que esto solamente se saca con ayuno y oración. Ahora, Jesús en ese momento se puso a ayunar cuando tenía que sacar el demonio. No. ¿Se puso a orar? No, no hizo nada. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho antes. Ya había tenido antes momentos de intimidad con su papá. Ya había tenido antes momentos de ayuno, de oración, de alabanza, de buscar la voluntad del Padre. Se llenaba de eso que él necesitaba, de la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y en el momento de ejecutar no hacía nada, simplemente hacía algo que él ya tenía ahí guardado. Se llenaba de esa presencia, se llenaba de esa búsqueda del Padre. Necesitamos tener momentos de intimidad con Dios, momentos de buscar su presencia, momentos de estar a solas con Él, de buscarlo en oración. En lo posible todos los días. Todos los días necesitamos buscar de su presencia, para que cuando tengamos que actuar, para cuando tengamos que caminar, que hacer algo, que hablar con alguien, no, uy, cierto, Dios. No, antes. Entonces, en el momento que estás caminando y te encontrás con alguien o ves una situación, se te viene una palabra, se te viene algo y decís, bueno, anda a hacer esto y vas y lo haces y pasan cosas. Simplemente porque estuviste antes acumulando momentos en la presencia de Dios. Necesitamos estar el mayor tiempo que podamos en su presencia, buscándolo. Pablo dice en Tesalonicenses, oren sin cesar, ¿no? Oren sin cesar. En otra dice, oren todo el tiempo. Y orar todo el tiempo no significa simplemente ir caminando, y ir orando, o no sé, ir a la carnicería y decir, en el nombre de Jesús, dame 1 kilo de milanesa, aleluya, gloria a Dios. No, orar sin cesar no es eso. Orar sin cesar es estar tener una conciencia de la presencia de Dios, como decía Sole recién. Tener una conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Tener una conciencia de decir, estoy orando, estoy en el culto, estoy en el trabajo, me estoy tomando una cerveza con un amigo, la presencia de Dios en mi vida es la misma. Y cuando somos conscientes de esa presencia, y a eso le acumulamos momentos de intimidad, wow, van a empezar a pasar cosas impresionantes. No vamos a necesitar, cuando pase algo, no vamos a necesitar a ponernos a orar, simplemente se van a manifestar lo que ya tenemos acumulado. El otro día escuchaba un pastor que contaba la historia de un hombre de hace muchos años que vivía, creo que en Estados Unidos, en su casa y tenía una casa muy, muy grande y tenía el, el termotanque, el calefón, no sé, que tenía abajo en una esquina de la casa y arriba, en la otra punta de la casa, tenía el baño donde él se bañaba, ¿no? Entonces todas las mañanas
Todas las mañanas cuando se iba a trabajar, abría el agua caliente, abría el agua caliente y tardaba muchísimo tiempo en salir el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el termotanque estaba en la otra punta, no existían en ese momento bombas presurizadoras ni nada. Entonces tenía que dejar el agua corriendo mucho, mucho tiempo, no sé, 20 minutos, una cosa así, para que empiece recién a salir agua caliente. ¿Qué empezó a hacer? Dice que a la noche, antes de irse a dormir, dejaba un poquito abierto el agua caliente, para que caiga un hilito de agua, ¿no? Entonces quede todo eso toda la noche corriendo. Entonces a la mañana, cuando abría la canilla, al estar todo el tiempo eso, corriendo pero poquito, cuando abría el agua caliente ya enseguida nomás salía agua caliente, no tenía que esperar nada. Estar conscientes de la presencia de Dios es eso, ¿no? Es estar consciente de que Dios está conmigo. Y a eso sumarle momentos de intimidad, momentos de oración, de lectura, de adoración. Y es como esa canilla que está abierta un poquito. Y cuando pasa algo, sale el agua así sin esfuerzo. Busquemos la presencia de Dios, busquemos estar con Él, busquemos momentos de intimidad. Busquémoslo todos los días. Necesitamos llenarnos de su presencia, necesitamos llenarnos de esos momentos en los cuales estamos con Él, en los cuales Él nos habla. Y yo me di cuenta que me sirve mucho por ahí a mí orar, pero no tanto orar, sino cantar, alabarlo, glorificar su nombre, con una canción, con la guitarra, o si no hay nada, no importa. Señor, tengo esto para decirte, pero prefiero alabarte, prefiero adorarte. Y después orar, y después leer algo. Pero si no saben qué hacer, canten, pónganse una canción de fondo. Pero necesitamos pasar esos tiempos de intimidad con Él. Necesitamos buscar su presencia todos los días, todos los días. Cuando buscamos un poquito todos los días, después, el día que no lo hagamos, ahí como que lo vamos a necesitar, ¿no? Vamos a decir, me está faltando algo, me está faltando algo. Necesitamos tener esa práctica de la presencia de Dios. Y cuando buscamos su presencia, cuando estamos cerca de su presencia, pasan cosas. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Pero también mire, el Salmo 91, Salmo 91 era, ¿no? Sí. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Acá está hablando dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita en la presencia de Dios, van a pasar cosas. Y acá está hablando de una especie de refugio, ¿no? De cobertura, de seguridad. Pero a mí me gusta la palabra, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y me gusta la palabra sombra, en realidad no me gusta la palabra sombra, pero la sombra es un lugar oscuro. La sombra es un lugar oscuro, ¿o no? La sombra es un lugar donde no da la luz. ¿Y por qué es un lugar oscuro? Dije yo. Y fíjense que habla ahí de un ave. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Está hablando de un pájaro, ¿no? ¿Qué cubre el pájaro? ¿Eh? Sus pichones, ¿no? Un pájaro pone un huevo y de repente se para arriba y lo cubre y le da sombra y le da calor. Y hasta que ese huevo no madura y nace,
no se va de ahí. Esa es la imagen que nos muestra acá el Salmo. ¿Y por qué es eso? Porque muchas veces estamos en su presencia y lo buscamos y le obedecemos y sentimos algo de Él y de repente vemos sombra, ¿no? Y decimos, Señor, pero yo te creí y ahora no te veo. Yo te creí y ahora no te siento. ¿Qué pasa? ¿Te fuiste? ¿Se acuerdan de David? Cuando era chiquito y Samuel fue a su casa a ungirlo como rey. Fue a la casa de Isaí y le dijo, tráeme a todos tus hijos. Y le trajo a todos los hijos. Y el Espíritu Santo le empezó a decir, este no es, este no es, este no es, este no es, este no es. ¿No tenés más hijos? Ah, sí, tengo uno. Ni me acordaba, mira, está allá en el campo, espera que lo llamo. Lo llama David y dice, ah, este es. Y ahí Samuel lo unge como rey. ¿Y David qué hizo? Dijo, bueno, yo me voy, a partir de ahora soy el rey. Ustedes que no me quieren, se pueden ir todos a freír churros. Yo ahora soy el rey de Israel. ¿Pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Eh? Volvió al campo, le pasaron un montón de cosas, su familia lo siguió menospreciando, el rey lo quería matar después. Imagínense David diciendo, Señor, me dijiste que soy rey y ahora todo el mundo está en contra mía. ¿Qué pasó? ¿Eh? Sirvió al rey que estaba re loco. Pasaron aproximadamente, creo que unos 20 años desde que Dios le dijo que iba a ser rey, hasta que esa palabra se cumplió. Se cumplió. ¿Y en el medio qué pasó? Es como que el Señor nos da una promesa, nos da una palabra, nos pone algo en nuestro corazón y muchas veces sentimos, Señor, ¿qué pasa? No te siento, no siento tu presencia. Se me cerraron todas las puertas. Veo todo sombra, veo todo oscuro. Nos pasó a nosotros cuando vinimos acá, le creímos al Señor, vinimos, ¡pum!, se cerraron todas las puertas. Y yo decía, Señor, me equivoqué, me dijiste cualquier cosa. No es como que cuando estamos en su presencia muchas veces pasamos por esa sombra, y esa sombra no es nada malo, esa sombra es decir, Señor, no te veo, no te siento, y el Señor está diciendo, tranquilo, yo estoy sentadito arriba tuyo, y hasta que esa palabra no madure, hasta que esa palabra no, no madure en tu corazón, no va a salir, pero va a salir en el tiempo indicado, en el tiempo apropiado. Si estás buscando al Señor y ves sombras, tranquilo, es el Señor que está encima tuyo y te está protegiendo y está esperando que esa palabra madure, esperando el tiempo apropiado para que esa palabra se cumpla. No nos desesperemos en su presencia. Entonces, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay sanidad, en su presencia también hay veces hay sombra. Y cuando estamos en su presencia, también necesitamos responder a su presencia. Isaías 6, a partir del versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Acá Isaías tiene una visión de la presencia de Dios, ¿no? Del trono de Dios, de su presencia. Él tiene una experiencia muy grande con lo que es la presencia de Dios, ¿no? Es tremendo lo que ve ahí. Y cuando termina, dice, después de tener esa experiencia, cuando Dios dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor dice, ¿a quién enviaremos? Y él podría haber quedadose ahí tranquilito mirando todo en primera fila y diciendo, bueno, a ver quién se ofrece, ¿no? Yo estoy acá experimentando y quiero seguir mirando, pero automáticamente él dijo, Señor, yo voy, envíame a mí. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando buscamos su presencia, cuando tenemos esos momentos de intimidad con Dios, una respuesta nuestra natural es, Señor, yo voy, úsame, envíame. Una respuesta a la presencia de Dios es salir, llevar el mensaje. No creo que de todo esto que estuve hablando se habló hoy, se cantó, pero cuando experimentamos verdaderamente a Dios, necesitamos salir, necesitamos llevar, necesitamos, Señor, úsame, me entrego, yo voy, úsame. Acá en la iglesia, afuera, en el trabajo, en la calle, cuando estoy manejando, yo quiero llevar esto es muy grande esto. No me lo puedo guardar, no me puedo quedar con esto, necesito ir. Salir es una respuesta automática a la presencia de Dios. Necesitamos decir, Señor, heme aquí, envíame. Esto no puede quedar acá, no puede quedar en mí. Es muy grande para que yo lo contenga. Necesito llevarlo, necesito hablarle a la gente de vos. Necesito compartir esto con otros. Si experimentamos realmente la presencia de Dios, no nos podemos quedar quietos. Necesitamos llevarlo, necesitamos esparcirlo. Amén. Entonces necesitamos, no sé si quieren pasar de nuevo los músicos, y ya vamos terminando. Simplemente quería compartir esto. Necesitamos buscar a Dios, buscar su presencia, que Él nos llene, que Él nos guíe, que Él nos hable, y necesitamos esa experiencia que tenemos, compartirla con los demás. Pero no nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de buscar su presencia.